Ahí ponemos. Bien, y ya les voy a poner a compartir la pantalla. ¿Hay dudas, consultas, algo hasta acá que haya quedado pendiente? Creo que no, tendríamos que empezar el curso completo. Mentira. Bueno, un poco vamos a hacer eso en realidad. Un poco vamos a hacer eso de empezar el curso completo y te explico por qué. Nosotros ahora en la primera parte, que ya vamos a estar terminando entre la semana que viene, calculo, bueno, ahí saludo a Jessica también por el chat, es como que cerramos toda la primera vuelta de presentar a los componentes, digamos, de presentar a las distintas partes, ver qué funciones básicas tienen, digamos, hacer toda esa primera parte, y después en la segunda parte es como que empezamos a visualizar lo mismo, pero ya con un poquito más de profundidad, con un poquito más de tecnicismo. Nosotros ya... Conocimiento que ya tenemos, se le agrega nuevo contenido. Claro, exactamente. O sea, se profundiza un poco más el contenido. Entonces, ¿qué pasa? Hasta acá la idea era que si un alumno desconocía qué había dentro de una computadora, por lo menos ahora si alguien le dice, che, fíjate el no-bridge, no salga corriendo por la puerta, ¿no? O sea, sabe que el no-bridge es una parte de la placa madre, del motherboard. Esa sería un poco la idea de esta primer parte. Si vamos más o menos hasta ahí, estaríamos bien. Hoy lo que vamos a hacer después de la clase, vamos a terminar esta clase, les va a llegar un cuestionario para que lo realicen en 40 minutos. ¿Sí? Va a ser un cuestionario para realizar en 40 minutos y lo van a tener que enviar. Eso va a ser como digamos, como un indicio si les va bien en las preguntas, quiere decir que está todo ok. Si les va más o menos, van a tener que responder algo, porque la semana que viene vamos a tener ya sí un test con nota, que va a ser de evaluación. Así que bueno, vamos a cerrar lo de hoy y después ustedes van a realizar el test después de la clase. ¿Está bien? Más o menos. ¿Visualizan la pantalla ahí? Ahora sí. Sí, genial, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que nos habíamos quedado la clase anterior, que tenía que ver con dispositivos de almacenamiento. Ya habíamos hablado de los tipos de memoria que podíamos encontrar. ¿Sí? Había varios tipos que teníamos que encontrar. Tengan este apunte, este PDF a mano, que yo los pasé por Classroom. ¿Sí? Nosotros habíamos hablado de los distintos tipos de memoria que podíamos llegar a encontrar. Diferenciamos entre lo que era la memoria ROM, la memoria RAM. Recuerden que la memoria ROM es una memoria de solo lectura, ¿sí? Y después, bueno, fue evolucionando en las memorias más actuales, que son las que utilizamos en nuestras BIOS, por ejemplo, ¿sí? Pero que se denominan chips EEPROM o doble EEPROM. Eso es a tener en cuenta. Las memorias de acceso aleatorio, que son las memorias que utilizamos como memoria de trabajo. Recuerden que son memorias volátiles que si no reciben tensión no van a poder almacenar la información en el reflejo. Y en el caso de las que hace referencia, ¿se acuerdan a qué cosa? Hacen referencia a la parte gráfica, ¿sí? Es decir, las memorias gráficas van a ser las GDDR. Cuando hablamos de memorias gráficas, estamos hablando de ese tipo. Bien, y hoy vamos a, bueno, esto también lo habíamos repasado, ¿sí? Los distintos tipos de módulos que podemos llegar a encontrar, ¿sí? Y el tema de el procesador que trabaja con memoria caché incluida dentro del procesador y que el tipo de memoria que utiliza es este que tenemos acá, ¿sí? La SRAM, que es estática, la memoria RAM estática que está dentro del procesador. Con respecto a los errores, habíamos hablado un poquito de que había memorias que transferían todos los datos sin controlar nada, había memorias que controlan con paridad, y había memorias que corregían errores, que eran estas últimas que teníamos acá abajo. Y después mencionamos un poco acerca de estas tarjetas, la capturadora de video, todo esto que iba, en dónde se conectaban estas tarjetas de expansión.
¿Se acuerdan dónde conectamos las tarjetas de expansión? Bueno, en los slots PCI Express de 1X o en los slots PCI, y en el caso de notebook podríamos ponerlos en las minis PCI. Todo esto es de la clase pasada y hoy vamos a arrancar con el almacenamiento en este tipo de dispositivos, ¿sí? Vuelvo a consultar. ¿Dudas, preguntas, algo que haya quedado pendiente? No. Bueno, cualquier cosa me interrumpen y lo vamos chequeando y lo vamos viendo, ¿sí? Así que bueno, hasta ahí más o menos vamos. Vamos a abrir un documento en blanco, así nos sirve de soporte. Y vamos a continuar. Bueno, ¿qué dispositivos físicos de almacenamiento, es decir, que guarden información, que guarden datos? Recuerden que no es lo mismo información que dato, eso es importante tenerlo en cuenta. La información es el dato ya procesado, ¿sí? En un contexto que me aporta conocimiento, digamos, hay algunas cuestiones que tengo que tener en cuenta con respecto a los datos. ¿Y qué son estas unidades que estoy poniendo acá en pantalla? Profe, los tipos de dispositivos de almacenamiento eran los CD, DVD y BD, ¿puede ser? Esos son un tipo de almacenamiento, exactamente. Todos esos Después, medios que menciona Elena son medios de almacenamiento óptico, ¿sí? En el caso del disco duro, como este que tenemos acá, y en el caso de la cinta magnética, son dispositivos de almacenamiento magnético. Cuando yo tengo un disco duro común, estoy hablando de un almacenamiento del tipo magnético. Y cuando tengo esta nueva tecnología de discos sólidos, yo estoy trabajando con memorias flash muy parecidas a los chips que encuentro en la memoria RAM. Muy parecidas, ¿sí? Que voy a encontrar acá. Entonces tengo unidades de almacenamiento magnéticas, unidades de almacenamiento que podemos denominar ópticas, y ahora vamos a aclarar por qué se denominan ópticas, y unidades de almacenamiento con chips o unidades de almacenamiento que se denominan de unidades flash. Cuando hablamos de unidades flash estamos hablando de unidades que tienen un chip. Bien. Entonces, ¿por qué decimos que los CDs y, digamos, ese tipo de tecnología es una tecnología de unidad óptica? Y porque dentro de esta lectora va a haber una luz, va a haber un láser que va a leer directamente sobre el medio. O si necesita grabar, va a quemar ese medio para que quede grabado. Por eso es que denominamos unidad óptica y ahora vamos a ver los tipos de unidades ópticas que pueden llegar a ver. Algo que me interesa es cómo podemos conectar a las unidades de almacenamiento. Algo muy sencillo es el tema de los pendrives. ¿Es el pendrive una unidad de almacenamiento? Sí. sí. La diferencia que podemos encontrar con estos dispositivos que estamos presentando es que ¿dónde enchufamos al pendrive? En un puerto USB. Claro, generalmente lo enchufamos de modo externo, es decir, yo no tengo que sacarle la tapa a la máquina para poner el pendrive. En cambio, si yo quisiera agregar alguno de estos dispositivos, sí tengo que abrir la tapa para poder colocarlo. Así como el pendrive se enchufa en un puerto USB, estos dispositivos van a tener otras interfaces de conexión o otras interfaces de comunicación. Con respecto a los discos y a las unidades ópticas, discos rígidos y unidades ópticas, ahora vamos a escribirlo bien. Bueno, discos rígidos no es nada. Bien, discos rígidos y unidades ópticas. Estos dos dispositivos van a tener una interfaz de conexión. Cuando yo hablo de interfaz de conexión, estoy diciendo cómo va a ser, o sea, cuál va a ser la forma de los encastres o de las conexiones que van a tener estos dispositivos.
Y se plantean en el apunte, lo van a ver escrito como interfaces PATA, que también se denominan interfaces IDE, e interfaces SATA, que también sería como serialata. Cuando hablamos de unidades PATA, estamos hablando de unidades paralelas. Esta es la P de paralelata y esta es la S de serialata. Son dos modos de enchufar o dos modos de conectar a estos dispositivos. Presten atención que si yo utilizo una imagen, por ejemplo, si escribo pata de datos, estoy hablando de este tipo de conectores. Fíjense que me aparece un disco, ¿sí? Como el que tengo acá, como el que conocemos, y tiene un bus para datos o un puerto para datos que tiene este formato. Fíjense que si yo quisiera conectar este cable rojo, que también es un bus de datos, lo podría llegar a conectar acá y pareciera que no. ¿Sí? Pareciera que no. Ahora, si yo me fijo este tipo de conexión, fíjense que tiene 40 pines, sí pareciera que lo voy a poder conectar en este lugar. ¿Se nota la diferencia? ¿Sí? Esto iría con este tipo de cables. Entonces, si volvemos a nuestro slide, fíjense que estamos hablando de conexiones paralelata y de conexiones SATA. ¿En qué va a cambiar por ahora? ¿En qué va a cambiar por ahora? Básicamente en los conectores o en el tipo de cable que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque fíjense que si nosotros usamos una interfaz SATA, el tipo de cable o el tipo de conexión va a ser totalmente distinto. ¿Sí? Si yo hablo de conexiones del tipo SATA, fíjense que estoy hablando de discos que utilizan este tipo de conexión. ¿Sí? Este tipo de conexión lo que va a hacer es llevar datos. Fíjense, acá tenemos al disco y en el disco tenemos la conexión de datos. ¿Cómo se llamaba esta ficha? La que está ahí al costado. ¿La recuerdan? ¿O de dónde viene? ¿De dónde les parece que viene por los colores? Esa venía de la fuente, profe. Esa viene de la fuente, exactamente. Sí, y se llamaba... Acá aparece SATA Power. ¿Sí? Es la conexión de SATA Power. Entonces, fíjense que nosotros vamos a tener una conexión que va a ser para la corriente, que es esta que tenemos acá, y otra conexión que va a ser para los datos. Yo puedo tener discos con conexión SATA, que va a utilizar esto, y puedo tener discos con conexión IDE, y en el caso de las conexiones IDE van a utilizar otro tipo de conector. Fíjense que lo que vamos a encontrar son estos tipos de conectores. ¿Sí? Esto sería un disco IDE. ¿Está bien? Y esto que tenemos acá, ¿qué es? No, ese es un SCSI. No lo pongamos de ejemplo. ¿Y este qué disco es? Es un disco SATA. ¿Sí? Esa es la interfaz o la forma de conexión. Fíjense que el más chiquitito, el formato más chiquitito, sirve para conectar lo que serían los datos, y el más grande es el SATA Power, que es el que vamos a conectar a la fuente. ¿Sí? La idea es que puedan diferenciar eso y que sea totalmente distinguible. Fíjense que si ponemos una imagen diferenciando IDE y SATA, nos tienen que aparecer los dos tipos de discos y se va a notar bastante la diferencia. Vamos a ponerlo así para poder visualizarlo. Miren, acá se ve perfectamente. Esto que tengo a la izquierda es un disco ¿de qué tipo? IDE. IDE. Y este que está acá a la derecha es Un SATA. un SATA, ¿sí? O sea, no miro mucho, pero me voy. Este lleva un cable plano más grande, este lleva un cable de datos mucho más chico.
Y las conexiones obviamente son distintas. Fíjense que acá se nota bastante mejor, ¿no? Esto largo o ancho que tenemos acá sería la conexión IDE, y esto finito que tenemos acá sería la conexión de datos del tipo SATA. ¿Está bien? Y bueno, simplemente la idea de acá es distinguirlos. ¿Sí? Simplemente la idea de acá es distinguirlos, no hay otra idea. Tenemos distintas generaciones tanto de discos IDE como de discos SATA. Y de acuerdo a las generaciones que vayamos a tener, la velocidad de transferencia siempre va a cambiar. Pero bueno, lo cierto es que si yo comparo, digamos, las velocidades de transferencia entre uno y otro son totalmente distintas. Fíjense que acá estamos pasando 8,3 megabits por segundo a 6 gigabits por segundo, ¿sí? Así que es muchísima la diferencia. Bien, esto tiene que ver solamente con las interfaces o con los tipos de conexión que vamos a encontrar en los discos. ¿Qué otro tipo de conexión o interfaz podemos conectar en los discos de almacenamiento? Bueno, esto lo habíamos visto un poquito, son las interfaces M2, ¿sí? Que son estos disquitos que tenemos acá arriba. Los discos M2, que son estos que vamos a encontrar acá, van a tener una ranura de conexión o un tipo de conexión que no va a ser ni IDE ni va a ser SATA, sino que justamente se van a denominar de esa manera, se van a denominar conexiones del tipo M2, y serían como esta que tenemos acá. Esto sería una conexión del tipo M2. Entonces, eso es otra interfaz que podemos llegar a encontrar. Lo vamos a escribir en nuestro documento. Existe también otra interfaz que pueden llegar a encontrar en algún lugar. Nosotros solo la vamos a mencionar, pero no la vamos a anotar. Y tiene que ver con la interfaz de SCSI, que se utiliza para los discos de los servidores, que se pronuncia SCSI y se escribe SCSI. Cuando yo veo una interfaz así, SCSI, no es ni SATA y tampoco es IDE y tampoco es M2. ¿Ven que tiene una conexión distinta? No sé si se llega a visualizar que es totalmente distinta a lo que veníamos trabajando hasta ahora. Miren. Este sí, de acá es conocido. ¿Quién es este? Este conocido. Que empieza con Mo y termina con Lex. Molex. Molex, ¿sí? O sea, nosotros ahí tenemos en la conexión Molex. Pero ven que esta conexión no es de lo más estándar. Estos discos son SCSI y bueno, no se utilizan mucho en computadoras de escritorio. De hecho, en computadoras de escritorio no lo vamos a encontrar. Pero si en algún momento ven algún disco que no sea ni IDE, ni SATA, ni M2, seguramente va a tener este tipo de conexiones. Eso con respecto a la conexión y a la distinción de los discos. Bien, ¿qué va a pasar con respecto a lo que sería el funcionamiento o el modo de almacenamiento? Y acá empiezan a jugar todas estas tecnologías que hablábamos hace un ratito. En el caso de los discos mecánicos, ¿cuándo va a ser un disco mecánico? Y un disco que tiene un plato, que tiene un cabezal, ¿sí? Que tiene un actuador. Miren, por ejemplo, nosotros acá tenemos un disco que le sacamos la tapa. Obviamente, si le sacamos la tapa a un disco, no sirve más, ¿no? Esto que tenemos acá es el cabezal, y fíjense que esto es el plato que está girando. Esto que tenemos acá es un disco mecánico. La información obviamente se va a guardar dentro de este plato, ¿sí? Es decir, que vamos a tener la información acá. ¿Y cómo es que va a almacenar la información acá adentro? De modo magnético o de modo electromagnético, básicamente. Como pasaba con las viejas cintas de VHS, de cassette, o las cintas de un cassette de audio. Y cómo todavía se utilizan cintas para almacenar información, ¿sí? Hay unas cintas que se denominan LTO, creo que también las habíamos mencionado, que sirven para guardar información. LTO de almacenamiento. Fíjense que son estas cintas que tenemos acá.
¿Lo voy a usar en una computadora común? No, fíjense que se utilizan en este tipo de dispositivos y es una cinta también magnética. Esto se vende, es una cinta y permite almacenar información. Todo este tipo de dispositivos de almacenamiento, el disco mecánico, las cintas LTO, los disquetes en su momento, los zip en algún otro momento, que no estoy hablando del tipo de archivo. Miren, esto es un zip. ¿Vieron alguna vez esto? Qué suerte si no lo vieron. No. Bueno, esto es un zip. Fíjense que parece un disquete más grande. De hecho es más grande en formato y de hecho es más grande en tamaño. Un disquete me permite almacenar 1,44 megas. O me permitía, ¿no? Almacenar 1,44 megas. Y los disquetes y los zip me permiten almacenar 100. Fíjense. Esto tenemos la diferencia, ¿no? Esto sería un disquete, lo de la izquierda. Esto sería una unidad zip. Esto me permite almacenar 1,5. Esto me permite almacenar 100. ¿Cuál era mejor en su momento? Bueno, el zip, obviamente, ¿sí? ¿Por qué me permitía almacenar más? Pero fíjense que hoy 100 megas no es nada. ¿Sí? Nosotros tenemos pendrive de 4 GB y son mucho más grandes. Son más de 4.000 megas contra 100. Así que ahí tenemos una gran diferencia. Bien, entonces los tipos comunes de almacenamiento son estos que les presentaba recién. Un disco mecánico, se llama mecánico porque tiene los platos, el brazo actuador, toda esta cuestión mecánica dentro de su interior. Las capacidades máximas que hoy estamos trabajando son en el orden de los gigas y los teras. Después cuando veamos unidades de almacenamiento vamos a ver que hay unidades de almacenamiento más grandes que los terabytes. ¿Sí? Existen los exabytes, petabytes, yottabytes, zettabytes. Es decir, hay unidades que son más grandes que los terabytes, pero en los discos no los vamos a encontrar. Entonces, respecto a la tecnología que utilizan, vamos a poder encontrarnos con las unidades magnéticas. ¿Qué cosa me tiene que quedar claro de esto? Que un disco mecánico, es decir, el que mostramos recién, que tenía el plato y todo eso, va a ser una unidad magnética. Ahora, un disco que sea sólido, SSD, no va a ser magnético. ¿Sí? Va a utilizar otro tipo de tecnología y tampoco va a ser mecánico. Bien. Bueno, esto es lo que les mencionaba de la cinta, de los LTO. Y acá presentamos un poco a los tipos de SSD. Acá los menciona, y lo vamos a tomar, que se denomina como almacenamiento o unidades de semiconductores. ¿Qué era un semiconductor? Semiconductores que no deja pasar la totalidad, que pasa, pero no con la misma fuerza de un conductor. Más o menos, en realidad, porque mira esto, Elena. ¿Te acordás que habíamos hecho el ejemplo del arbolito de Navidad? Ah, sí, El sí. arbolito se apagaba y se prendía. El semiconductor tiene la característica de comportarse como un conductor, pero también tiene como un no conductor. Es decir, se puede comportar de las dos formas, de forma binaria. Y habíamos dicho que el ejemplo más común, o el que íbamos a usar acá, era el silicio, y que todos los componentes electrónicos que veíamos de color negrito, ¿sí? Los chips, los circuitos integrados que vemos, los transistores, o sea, todos esos dispositivos iban a estar compuestos de silicio. Si yo miro a un disco sólido o miro a una unidad flash, fíjense que dentro tienen justamente esos chips. ¿Esto tiene un plato adentro? Y no lo tiene. Miren, si buscamos... No, no tiene un plato. Claro. Miren el interior de un SSD SATA. Miren, si yo abro un disco SATA, ¿sí? Y lo comparo con una unidad mecánica, la unidad mecánica, miren lo que tiene. Un plato, el brazo actuador, el imán, toda esta cuestión. Y el sólido, el SSD, fíjense que es simplemente una plaqueta
con semiconductores. Por eso está haciendo referencia. Este se ve más claro. Acá tenemos al disco mecánico y acá tenemos a las unidades de almacenamiento por semiconductores. Una placa preimpresa y un par de circuitos integrados pegados ahí arriba que van a almacenar la información. ¿Está bien? Es esta imagen contra la otra imagen. Esos serían los circuitos del tipo de almacenamiento de semiconductores. Y ahí me puedo encontrar con semiconductores que tengan esta interfaz de conexión. ¿Qué interfaz de conexión era esta? ¿Qué cable le metí ahí? SATA. Un SATA, exactamente. Y fíjense que estos que tenemos acá son también unidades que denominamos de semiconductores. ¿Pero tiene una conexión SATA? No. No. ¿Qué tipo de conexión tiene? M2 como la expansión. M2, exactamente. ¿Sí? Sí. O sea, tiene una conexión de M2. Entonces se entiende que una cosa es cómo conectamos un disco y otra cosa es qué tipo de tecnología tiene para almacenar esa información. ¿Vamos con esta idea? Bueno, acá fíjense que nos presentan algunas cuestiones acerca de las unidades de estado sólido, que son mucho más rápidos, almacenan datos con cargas eléctricas en las memorias flash de semiconductor. Esto hace que las SSD sean mucho más rápidas que las HDD magnéticas, ¿sí? Los Hard Disk Drive magnéticos, los comunes que conocemos. Las SSD no poseen piezas móviles, por lo tanto no hacen ruido, proporcionan más ahorro de energía y obviamente que producen menos calor. Y obviamente que no tienen desgaste al no tener piezas mecánicas. ¿Sí? Al no tener piezas mecánicas no tienen desgaste. Lo otro que tengo que tener en cuenta es que va a haber 3 factores de forma. Va a haber un factor de forma que es similar a un disco rígido, que es esto que tenemos nosotros acá. ¿Sí? Esto que tenemos acá es como si fuese un disco rígido. Fíjense que si yo miro un disco de notebook y un disco SATA, ¿vieron lo que dije? Un disco de notebook y lo comparo con un SSD, no con un SATA. Si yo miro un disco de notebook mecánico, a ver si podemos compararlo en alguna imagen que tengamos acá. Acá se ve perfecto. Miren, estos dos discos en tamaño son exactamente iguales. ¿Sí? Estos discos son exactamente iguales. No tienen ningún tipo de diferencia. Por ejemplo, miren, acá tengo un disco mecánico. ¿Sí? Esto sería un disco mecánico que, digamos que va en una notebook. La interfaz que tengo se ve perfectamente ahí, ¿no? Sí. ¿Es una Sí. interfaz de qué tipo? SATA. Es una interfaz del tipo SATA, exactamente. Ahora, si yo agarro este otro disco, ¿sí? Que tengo acá, fíjense que es bastante parecido, bastante parecido, no, es igual de tamaño, no bastante parecido, igual de tamaño. ¿Sí? Ahora, miro las interfaces, fíjense que tiene exactamente las mismas interfaces, y esto que tengo acá es un disco sólido. ¿Sí? Esto es un SSD. Entonces, miren, en factor de forma y todo es exactamente igual. Entonces, acá tengo una tecnología de semiconductores y acá tengo una unidad de almacenamiento magnético. ¿Vamos con esa diferencia y esa idea? Sí. Bien, entonces tenemos un factor de forma es igual a los discos tradicionales. Nos lleva a otro lugar. Zoom nos quiere cobrar. Por ahora no le vamos a pagar. Por ahora. Bueno, después podemos tener tarjetas de expansión que se conectan directamente a la placa de memoria y se montan al gabinete. Esto podría llegar a ser una tarjeta de expansión que podríamos colocar un disco rígido. Y también los vamos a encontrar con los módulos M2. Esto no sé si es claro, pero lo podemos ver
con un ejemplo, y esto se va a ver perfectamente acá. Esperen que sacamos a Paulina Cocina, que nos está tirando alguna receta o algo. Y vamos a ver el tema de un disco sólido PCI Express 3.0 acá. Bueno, esto que tengo acá, por ejemplo, esto que tengo acá es un disco sólido. ¿Tiene conexión SATA? No. ¿Tiene conexión M2 como este? No, no tiene conexión M2. Tiene una conexión PCI, ¿sí? O PCI Express básicamente. Fíjense, este de acá también. ¿Ven la conexión que tenemos PCI Express? Obviamente que esta placa es una adaptadora porque ¿qué tengo acá arriba? El M2. El M2, claro. El M2 en vez de ponerlo en la placa madre, lo pongo en esta tarjeta adaptadora y esta tarjeta adaptadora lo pongo en el PCI. Ah, sí, sí. ¿Sí? Como expansión. Entonces fíjense que sería el tercer ejemplo que tendríamos acá, que sería este que aparece acá. Entonces, esto con respecto al almacenamiento de semiconductores, que son los discos rápidos, los nuevos, los sólidos. Bien, y después aparece una nueva especificación que es importante que la tengan en cuenta, que hace referencia a unos tipos de discos que son muy parecidos a los M2 y que se denominan discos NVMe. Estos discos NVMe tienen el factor de forma de un disco M2, es decir que, miren, si yo lo miro acá al disco, ¿sí? Pareciera ser un M2 por la forma que tiene. Ahora, si miro las conexiones que tiene, no son exactamente iguales, sí son compatibles. Pero fíjense que el M2 tiene una sola muesca, mientras que el que veíamos recién, que es un NVMe, tiene dos muescas para encastrar. Los NVMe son discos que son más rápidos que los M2, pero son muy parecidos. Cuando instalábamos en nuestro simulador de ensamble, aparecían de los dos tipos. ¿Sí? Acá se visualiza bastante bien, miren. Este sería un M2 y este sería un NVMe. La diferencia básica que vamos a tener va a ser en la velocidad. ¿Sí? La velocidad de lectura y escritura va a cambiar bastante. Miren esto, o sea, un disco SD, o sea, podemos leer a 553 cuando en un NVMe leemos a 3500. ¿Hay mucha diferencia? Sí. Bastante, ¿sí? O sea, bastante diferencia. En la escritura sigue habiendo diferencia, no es tanta, pero también es el triple. Esto 532 y este 1519. Hay bastante diferencia también. Y bueno, y acá tendríamos este que tengo acá abajo, ¿qué es? Si tienen una sola ranurita, NB. M2. Este que tengo acá arriba, miren que no se los hago decir en inglés, ¿eh? Es NVMe. Sería NVMe, una cosa así. NVMe. Y este que tengo acá, ¿qué interfaz tiene? Que empieza con SA y termina con TA. SATA. SATA, ¿sí? O sea, no tenemos mucha más vuelta. La idea es empezar a reconocer estas cosas, ¿sí? Y saber que eso guarda información. Ahí guardo el disco rígido, ahí guardo el sistema operativo, ahí guardo las fotos, ahí guardo, digamos, todo lo que yo utilizo en la máquina, ¿sí? Bien. Bueno, otra cuestión a tener en cuenta es que esto, ¿no? Se desarrolló específicamente para permitir que las computadoras aprovechen más las ventajas de las funciones del SSD al proporcionar una interfaz estándar entre SSD y PCI Express de los sistemas operativos. Ojo con esto, porque esto es para analizarlo. ¿A qué chipset se conecta un disco rígido? ¿Cómo va la información de un disco rígido al procesador? ¿A dónde se conecta directamente?
A la placa madre. Sí, se conecta a la placa madre y de hecho al conector, por ejemplo, el conector SATA. Y la información, una vez que se conectó, ¿hacia qué lugar de la placa madre va? En el esquema que habíamos, a ver si vamos por acá. En este esquema. ¿Se acuerdan de este? Yo tengo los discos duros, mira acá arriba en este recuadro. ¿Y a dónde se conecta directamente? Al puente sur. Se conecta al puente sur, exactamente. Miren lo que pasa con los NVMe. Los NVMe utilizan la ranura PCI Express, ya sea la chiquitita o la grande, pero utilizan la ranura PCI Express. Entonces, un disco NVMe, ¿a dónde se conectaría? Al puente norte. Al puente norte, exactamente. Eso le da mucha ventaja a nivel arquitectura de cómo funciona, porque cuando quiere enviar y transmitir datos está más cerca de quién? Del procesador. El CPU. Exactamente, del CPU, tal cual. Exactamente, eso es así. Bien, volvemos a este lugar. Y lo otro que vamos a presentar, que se utiliza muy poco, son este tipo de discos que son denominados discos híbridos. ¿Qué va a ser un disco híbrido? Un disco híbrido va a ser un disco que va a tener una parte de semiconductores y otra parte magnética. Cuando hablamos de este tipo de disco, estamos hablando de esto que tenemos acá. Este no sé si es el mejor ejemplo, este me parece que es un disco mecánico solo, pero tienen la característica, a ver si ponemos híbrido, no se venden más ya, creo que alguien está con Mercado Libre ahí que quiera buscar un disco híbrido, miren, se compone así, ¿sí? Un disco híbrido. Si miro esto solo, ¿qué sería? ¿Un disco de qué tipo? Magnético. Magnético, mecánico. Mecánico. Exactamente, tal cual. Y si miro esta plaqueta, sería un disco de semiconductores. Si los mezclo a los dos, hago de vuelta el chip 2 en 1, ¿no? Así que bueno, fíjense, este sería un disco rígido híbrido, donde tengo sólido más mecánico. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué servía en algún momento? Tengan en cuenta que los costos de los discos sólidos son bastante altos, o bastante dispares, más bien. Entonces, en algún momento yo podía conseguirme un disco que tuviese una partición chiquitita de sólido y una partición más grande para guardar información dentro del mismo disco. Y que obviamente salía más barato. Esa era un poco la idea de esto. A ver si tenemos alguno para comprar acá. Yo creo que no. Bueno, este sí, miren. Este es un disco híbrido que se podría llegar a comprar. Tiene 1 tera de información, ¿sí? O sea, de almacenamiento. Media rara la publicación. SATA 3, características, y nos tendría que decir cuánto almacena cada una de las partes. No nos dice. Es media rara esta, ¿eh? Yo no le creería mucho a este disco. O a esta publicación, al menos. Este sí me suena más. Y el precio también me suena más. Bueno, miren. Este sería un híbrido. Vamos a ver las características que tiene. Las revoluciones por minuto es algo también a tener en cuenta. Este sí es un disco híbrido. Miren. Tiene una capacidad de 2 terabytes y tiene otra capacidad de 128 megas. En este tipo de discos, en los... No, pero este 128 megas no me sirve. 128 gigas de ahí.